una de las primeras cuestiones que pensaba cuando empezaba a preparar el taller era esta similitud entre la aparición del teléfono, ¿no? En 1876, cuando Graham Bell presenta este aparato que emitía señales acústicas por medio de la electricidad. Al teléfono le costó aproximadamente 75 años lograr llegar a los 100.000 usuarios, ¿no? Cuando en noviembre del 2022 ChatGPT apareció, ¿sí? Cuando OpenAI lo popularizó, digamos, lo sacó, solamente en 2 meses alcanzó la misma cantidad de usuarios, ¿no? O sea, estamos hablando de 11 millones de usuarios. Por supuesto que por ahí la comparación es un poco arbitraria en términos de que, bueno, las redes comunicacionales avanzan a un ritmo mucho más acelerado actualmente, pero es sobre eso que me interesa también empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque de algún modo esta aceleración de los procesos comunicacionales nos permite también pensar en la necesidad de que los dispositivos se adecúen a una cultura de la inmediatez, una cultura que de algún modo exige, ¿sí?, que de manera inmediata se resuelvan los problemas o se tomen decisiones o se accione en determinado aspecto que queremos resolver. En este sentido, autores como Scolari han hablado de una cultura más snack, ¿no? Más inmediata, que requiere, digamos, estar permanentemente atentos y permanentemente cambiando la acción, ¿no? No alcanza con detenernos en una acción en profundidad, sino que las sociedades contemporáneas exigen una acción inmediata, ¿sí? Instantánea, diríamos, que me permite resolver el problema, aunque eso no sea una respuesta o no resuelva el problema en profundidad, ¿sí? Entonces, sobre esto vamos a seguir trabajando ahora a continuación. Simplemente voy presentando algunas cuestiones para ir metiéndonos un poco en la charla. ¿Qué es esto del ChatGPT? ¿No? Bueno, ChatGPT es un transformador preentrenado generativo, ¿sí? Me quiero detener en esto porque me parece importante para empezar a diferenciar. Cotidianamente utilizamos el término inteligencia artificial cuando en realidad, cuando nos referimos, por ejemplo, a ChatGPT o a otros dispositivos que pueden generar algún tipo de producción, en realidad deberíamos hablar de inteligencia artificial generativa, ¿no? O sea, se está hablando, ¿sí?, de la generación de un producto en función de una información preexistente, ¿no? Entonces, en función de esa información preexistente, en este caso, el ChatGPT elabora un texto, ¿sí? Bueno, o elabora una imagen, o elabora, ¿sí? Y quiero acá también hacer una aclaración importante de cómo vamos a presentar el taller. Digamos, cuando hablamos del ChatGPT, no estábamos hablando únicamente de el dispositivo, ¿sí?, de OpenAI, sino también hablamos de Meta para el caso de lo que, bueno, habitualmente se usa en WhatsApp, ¿sí?, que está como ahí asociado, o uno que está ganando mucho terreno últimamente, que de Google, que es Gemini, ¿sí? Bueno, cualquiera de los dispositivos, digamos, que sean capaces, ¿sí?, que sean un bot de inteligencia artificial generativa que les permita, podemos decir, una conversación en un lenguaje que podría parecer natural, vamos a ver, podría parecer natural, ¿sí? Y que nos permite a nosotros también, de alguna manera, pensar cómo vamos a diseñar o rediseñar nuestras clases en torno al objetivo propio del taller, que es en realidad pensar o repensar las prácticas de enseñanza a partir del
ChatGPT, ¿sí? Haraway dice que hay acontecimientos que reclaman compromisos, ¿no? No podemos ignorar lo que ocurre y tenemos que hacernos cargo y problematizar nuestro tiempo y nuestro devenir. En este contexto de esta cultura de la inmediatez, esta cultura de snack que mencionábamos previamente, la aparición del ChatGPT lo que hace de algún modo es poner en evidencia algo que ya venía por lo menos discutido, ¿sí? En los últimos años, que es el sentido de la escuela y cómo la educación, de algún modo, se ayornó o no a los tiempos que corren, o a los tiempos venideros, digamos, ¿no? En este sentido, hay en la historia de la educación una historia muy conocida, que capaz que ustedes la conocen, que es la historia de un monje medieval que accidentalmente viaja en el tiempo y aparece en el futuro, ¿no? Y entra en ese accidente fantasioso, ¿no? Porque en realidad sería imposible, pero en ese accidente entra en una escuela y se da cuenta que en realidad en la escuela estaba todo igual que cuando él era lector en una universidad medieval. Entonces, la pregunta es, en este sentido, ¿qué es lo que cambia en la educación, ¿sí? Cuando la sociedad cambia y la escuela no cambia, ¿no? Entonces ahí hay como una paradoja para seguir pensando. Y sobre esto, digo, hay algunos autores que dicen, bueno, en realidad, acá el ChatGPT lo que hace es poner en evidencia, y esto es muy importante, poner en evidencia que la escuela o en la escuela nada cambió y que es necesario cambiar, ¿sí? Entonces acelera una serie de procesos que en realidad podemos decir que muchos de estos procesos ya se fueron acelerando y muchos los vivimos durante la pandemia, ¿no? Cuando hubo que resignificar toda una estructura educativa que estaba ahí como fija y que el modelo pandémico no nos permitía, o sea, el modelo de sociedad pandémica, de aislamiento, de reclusión, no nos permitía interactuar con ese tipo de escuela, entonces la escuela tuvo que cambiar. Bueno, de algún modo también el ChatGPT pone en evidencia ciertas prácticas obtusas, ciertas prácticas que de algún modo venían de antaño y que ya eran caducas, que tienen que ver también con un modelo de escuela como es el tema de la repetición, de la respuesta por pregunta-respuesta, son los cuestionarios de pregunta-respuesta, todo un modelo de formación que fue muy funcional a determinado momento histórico, pero que hoy en día requiere por lo menos un serio replanteo, ¿no? Entonces, en este sentido, aparecen todas estas cuestiones para empezar a discutir o por lo menos para empezar a tener presentes. Diego Morales y Vidal, ¿sí? Son tres autores, Diego es el apellido, ofrecen un texto muy lindo que después si quieren se los paso, se los comparto, que tiene que ver con pensar algunos pros y algunos contras de lo que es esta inteligencia artificial generativa, que es el ChatGPT, aplicado a la enseñanza, ¿no? Entonces, dentro de los aspectos positivos, no los voy a mencionar a todos porque ahora vamos a ver, focalizar en algunas cosas que sí me interesa focalizar. Y no en todas estas cuestiones, pero porque si no, no nos va a dar el tiempo, pero sí por ahí esto de las posibilidades que abren, ¿sí? O que abre la utilización del ChatGPT, es interesante para poder pensarlas, como por ejemplo la posibilidad de abrir a otros idiomas, el universo a otros idiomas, ¿no? A veces cuando buscamos en un idioma siempre nos aparecen ideas bien, siempre nos aparecen ideas o textos asociados al idioma de producción de
de lo que es el prompt que nosotros le damos. Bueno, el ChatGPT tiene la posibilidad de poder ampliar eso. Eso es uno de los elementos como bastante interesantes para todo esto. Como otras cuestiones que tienen que ver con la motivación, que tienen que ver con empezar a pensar, ¿sí? Más individualmente la enseñanza. Bueno, ahora lo vamos a ver. Pero también tiene algunos aspectos negativos con los cuales vamos a seguir también trabajando ahora a continuación, pero lo que sí me parece importante remarcar es esto de que dentro de los aspectos negativos el ChatGPT no diferencia a grosso modo lo que es la información, podríamos decir, académica, una información verídica, una información probada científicamente, de una información que es al mismo tiempo inventada, que es una fake news, o que ¿sí? Se trata de una invención, vamos a decirlo. ¿Sí? Ahora vamos a seguir profundizando en estas cuestiones. Esto después, si quieren, se los paso, si no tengo problema. Sí me parece interesante remarcar esto, ¿sí? En términos de pensar cómo el ChatGPT nos permite a nosotros como docentes y a los estudiantes, ¿sí? Construir nuevos saberes. En este caso, el ChatGPT se transforma en un asistente para el aprendizaje bastante interesante que nos acompaña, ¿sí? En lo que es la construcción de saberes. Ahora, siempre tengamos en cuenta esto, que la construcción de saberes es individual, ¿sí? Y en esa individualidad, digamos, es solamente un asistente, nos acompaña, ¿sí? Le podemos hacer preguntas, nos puede acompañar, pero sí nosotros sabemos cómo tomar o cómo aceptar, ¿sí? Esas preguntas que el chat nos viene dando. Entonces, en ese sentido, es interesante también trabajarlo como un tutor virtual, o sea, un asistente para resolver problemas. Ahora, ¿qué pensarían ustedes si yo les digo que se van a hacer una operación y el médico les dice, no se preocupen, no te preocupes porque yo durante toda la operación estoy acompañado y asesorado por el ChatGPT? Entonces, siempre el ChatGPT me va diciendo o me va guiando los pasos que yo tengo que seguir para poder operarte. Bueno, pensaríamos mínimamente que por lo menos quiero una segunda consulta, ¿no? Quiero ir a ver a otro profesional. Bueno, también pasa con esto, ¿no? En algún punto hay que tener en cuenta que esa guía, ¿sí? Es factible de error, ¿sí? Y que esa guía requiere además de un aprendizaje o de una construcción de saberes prácticos que previamente tengo que haber construido, adquirido, ¿sí? Generado. Bueno, en todo caso, digamos, eso es para tenerlo en cuenta como un factor ahí que nos está operando. También es interesante que el ChatGPT puede actuar como un generador de contenido, ¿sí? Genera contenido a partir de las órdenes que nosotros le damos. Por eso acá es importante también cómo nosotros vamos a ir generando los prompts, cómo lo vamos a ir articulando, cuáles van a ser los elementos, ¿sí? Que tiene esa orden que le damos al software para que pueda resolver el problema que le estamos planteando. Ahora, esa generación de contenidos es original y hasta por ahí nomás, ¿sí? Porque en realidad está fundamentada en que en un montón de enlaces, en un montón de información que está disponible en la web y que el dispositivo, ¿sí? La toma para poder, ¿sí? Resolver ese problema. El problema es que muchas veces esa información no sabemos de dónde la sacó. Ahora la última generación de ChatGPT de OpenAI nos dice de dónde sacó la información. Nos tira las páginas desde donde se nutrió para poder hacer ese enlace. Pero hasta la generación anterior, por ejemplo, uno le pedía al chat determinada
información y te tiraba la información sin saber de dónde la sacaba. Entonces uno le decía, bueno, ¿me podés dar referencias de dónde sacaste eso? Sí. Entonces tiraba una serie de bibliografía sobre esos temas que vos le habías consultado. Y cuando uno entraba a ver esas bibliografías, te dabas cuenta que a veces ni existía esa bibliografía, ¿sí? Entonces, también son cosas para tener cuidado y para empezar a pensar en esto de lo que vamos a ver más adelante de las configuraciones didácticas. Y la otra cuestión, también esto de lo que hablábamos anteriormente, de que es un traductor automático, ¿no? Es decir, yo pongo información o le pido algo y esa información de la que se nutre para darme la respuesta no proviene solamente del idioma original en el cual yo le di la orden, ¿sí? Sino que proviene de múltiples producciones a lo largo del globo, digamos, ¿no? Entonces, eso también es importante para tenerlo en cuenta. Y quizás, para mí, la más importante en términos de posibilidades de esta inteligencia artificial generativa es que es un potenciador de la creatividad. Hay un intelectual, un investigador español, ¿sí? Que se llama Carrión, que dice que elaboró todo un libro escribiendo a partir de la inteligencia del ChatGPT. Él utiliza la versión 2 del ChatGPT. Para eso cargó previamente todos sus libros en esa versión, en ese chat, para que después el chat lo ayudase a construir, ¿sí?, el libro en función de sus propios pensamientos, pero la creación iba a ser propia del chat. Y lo interesante, dice Carrión, es en los espacios en los cuales el chat se aleja de lo preestablecido o de lo que él ya había pensado en sus libros anteriores, ¿no? Esos espacios de fuga, como dirían Deleuze y Guattari, en los que de algún modo, ¿sí?, demuestra algo de creatividad. En la creación de la ciencia, Feyerabend decía que la ciencia progresa cuando uno se aleja de los métodos, ¿no? En la medida en que uno se encasilla en determinados métodos, bueno, entonces no hay progreso en la ciencia. Cuando uno se aleja, cuando hay un accidente, entonces ahí aparecen los descubrimientos. Digo, Fleming descubrió la penicilina como, bueno, a partir de un accidente, ¿sí? Bueno, ese espacio de creatividad me parece que es interesante para poder pensarlo en diálogo con el chat GPT. Esto no quiere decir que lo que dice el chat GPT a partir de la información que yo le volqué sea verdadero, pero sí que abre la posibilidad de pensar de un modo distinto. Y eso me parece que es una de las cuestiones importantes para poder pensar como potenciador de la creatividad. Dos cuestiones rápidamente que voy a pasar sobre las formas o lo que... A ver, yo he leído mucho sobre estas cuestiones y la mayor parte de los autores coinciden en que el ChatGPT es una herramienta fundamental para el docente, para la planificación y para la evaluación. Yo tengo mis reparos con esto, ¿sí? ¿Por qué? Uno le puede decir al chat, por ejemplo, hacerme una planificación sobre tal cosa. Bueno. Esto facilita una cuestión de tiempos, pero es un peligro. Primero, ¿por qué? Porque la planificación es un espacio de reflexión personal del docente. Cuando yo le estoy dando una acción a una máquina, ¿sí?, que no deja de ser una máquina, digo. Cuando yo le estoy dando una acción a una máquina que implica una reflexión personal, entonces la respuesta se aleja de la reflexión. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial generativa no tiene la posibilidad de generar, ¿sí?, lo que se llaman acciones de pensamiento superior, ¿sí?, como pueden ser la reflexión, la creatividad, ¿sí?, o el análisis crítico. Entonces, esas acciones, ¿sí?, no son válidas para una inteligencia artificial. Cuando yo le pido
a la inteligencia artificial que me haga una planificación, por ejemplo, no me tiene en cuenta ni el contexto en el cual está inserta esa planificación. Entonces yo voy a enseñar igual a un niño de la periferia que a un niño del centro. Digo, discutamos las cuestiones de centro-periferia, pero no importa, para que nos entendamos nada más. Voy a enseñar igual a un niño de la escuela de un barrio muy carenciado a un barrio céntrico, porque tienen la misma edad y las necesidades son diferentes. El contexto social es diferente y la enseñanza tiene que ser situada. Entonces, la planificación tiene que estar pensada en función del contexto, pero además tiene que estar pensada en función de los actores institucionales, ¿sí? Y del docente como actor principal en la enseñanza. Y el docente no es un técnico, no va a aplicar lo que le dice ChatGPT directamente y con eso va a obtener un resultado. Entonces hay que tener cuidado con esas cuestiones. Digo, yo puedo ser muy creativo y tener habilidades para enseñar de determinada manera y el chat me dice que enseñe de otra manera y eso es un problema, ¿sí? Porque no estoy siendo auténtico y no salen las cosas bien cuando no somos auténticos con lo que hacemos. La otra cuestión tiene que ver con la evaluación, ¿sí? Esto también es importante porque el chat muchas veces estandariza las evaluaciones. Está muy de moda hacer rúbricas con ChatGPT. Ojo con estas cuestiones porque terminan siendo estandarizaciones que no tienen en cuenta nuevamente el contexto, que no tienen en cuenta lo situacional, que no tienen en cuenta sobre todo qué es lo que enseñamos, porque tenemos que tener en cuenta que cuando uno evalúa sobre lo que enseñó, no sobre el programa, no sobre generalidades. Entonces eso tengámoslo en cuenta también. Me voy a apurar un poquitito porque ya se nos está yendo el tiempo, pero me interesa esto de... hay una investigadora que se llama Rossignoli que habla de que en algún modo el chat genera alucinaciones, ¿no? O sea, alucina porque descontextualiza, porque no tiene precisión, porque a veces tiene sesgos. La computación trabaja con un sistema binario. Entonces, muchas veces es complejo para el sistema binario comprender reflexiones críticas en las cuales empiezan a actuar mucho más de dos componentes. Entonces, ahí hay algunas cuestiones para poder analizar o para seguir analizando, para poder pensar esto de que, bueno, muchas veces la respuesta que obtenemos no deja de ser una alucinación, ¿sí? Que puede ser buenísima en términos de creatividad, que nos puede dar un montón de elementos para poder pensar y reflexionar sobre nuestras propias prácticas y sobre los modos en los que enseñamos y a los estudiantes sobre los modos en los que aprenden, pero que no deja de ser algo que no necesariamente es cierto, ¿sí? Entonces eso también para que lo tengamos en cuenta. Y para ir cerrando, ¿sí? Me interesa marcar esto de, bueno, en realidad yo sería precavido en pensar en estos dispositivos como una herramienta de una caja de herramientas con las cuales el docente va y aplica ese método. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas ya las dijimos, ¿sí? No vale la pena repetirlas, pero digo, el docente no es un técnico. El docente tiene que una capacidad de reflexión crítica sobre la situación y sobre el contexto particular sobre el cual está enseñando, o en el cual está enseñando. Entonces, no es que el docente va al aula y dice, tengo este problema, bueno, listo, saco este martillo y lo soluciono con este martillo. O saco esta estrategia, la soluciono con esta estrategia, saco el ChatGPT y lo soluciono con el ChatGPT. Hay que trabajar en esto. Por eso me resulta interesante la idea de constelaciones didácticas, ¿sí? Una constelación didáctica, en realidad, ¿qué es? Es un conjunto de elementos que están operando en el aula, que operan ahí en el aula, que articulan un montón de cuestiones, que articulan el contexto, que articulan al docente, que articulan a los sujetos, que articula la cultura escolar en la cual está inmerso esa propuesta áulica. Todo eso está operando ahí, ¿sí?
entonces hay que tenerlo en cuenta en el momento en el que vamos a decidir o en el que decidimos usar dispositivos como ChatGPT para resolver las consignas, ¿sí? Porque si nosotros le damos al estudiante una evaluación que tiene que responder con pregunta-respuesta, entonces el estudiante lo puede resolver perfectamente con el ChatGPT. Entonces, la pregunta sería, no en realidad si lo puede resolver o no lo puede resolver con el ChatGPT, porque el ChatGPT está disponible. La pregunta sería más que nada es, ¿tiene sentido preguntarle algo al estudiante que puede responder directamente shipeando algo? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que me parece que nos tendríamos que hacer. Cuando hablamos de constelaciones didácticas, para poder identificar una constelación hay que ser creativos. O sea, las constelaciones son en tanto tenemos la capacidad de crearlas en nuestra mente, de unir esas estrellas, ¿sí? Y crear una figura. Bueno, este componente de creatividad es propio de la enseñanza y es propio de, bueno, no alcanza con meter el ChatGPT, hay que pensar modos creativos para poder utilizarlo. Pero también, y esto es importante marcarlo, es necesario un conocimiento. Es decir, para poder entender las constelaciones, saber qué constelaciones hay en el norte, qué constelaciones hay en el sur, tenemos que conocer, ¿sí? Tenemos que conocer y saber qué es lo que buscamos. Y acá es donde me parece que adquiere peso o importancia el concepto de ciudadanía digital, ¿sí? Porque es educar a los sujetos, en este caso a los estudiantes, pero también a los docentes, ¿sí? En el uso de los dispositivos digitales, en el uso del ChatGPT, ¿sí? ¿Cómo los educamos? Sabiendo que determinados tipos de algoritmos, de que los algoritmos trabajan de determinada manera, por ejemplo, ¿sí? Y que frente a determinada acción, la reacción de la inteligencia artificial va a ser de determinada manera. Y esto no quiere decir que esté ni bien ni mal, simplemente que tenemos que utilizar esa información con cuidado. Aprender a utilizar la información que nos dan estos dispositivos con cuidado es parte, ¿sí?, fundamental de esta ciudadanía digital, ¿no? De este conocimiento que debemos tener. Bien.